Ok, muy bien, muy buenos días, mucho gusto. Soy la doctora Robin Shaw, adscrito al Departamento de Tumores Mamarios en el Instituto Nacional de Cancerología. Y el día de hoy tengo el gusto de darles una charla breve, porque hay muchísima información con respecto a todas las firmas genómicas que podemos utilizar cuando estamos seleccionando pacientes a quienes enviar adyuvancia con quimioterapia, o bien para seleccionar pacientes a quienes únicamente vayamos a darle hormonoterapia, esto por supuesto en pacientes hormonosensibles. Entonces, bueno, pues esto es un problema clínico al que nos enfrentamos todos los días. Esto específicamente en pacientes con cáncer de mama temprano. Sabemos que todas las pacientes con etapas clínicas 3 en adelante son automáticamente candidatas a quimioterapia adyuvante. Y cuando estratificamos a las pacientes de acuerdo al reporte histopatológico que recibimos después de una cirugía, alrededor de un 20% de nuestras pacientes van a ser HER positivas o van a sobreexpresar HER2-neu. Ellas evidentemente recibirán, siempre y cuando la lesión sea de más de 5 milímetros, quimioterapia con Herceptin, y alrededor de un 15% de nuestras pacientes será del grupo de las pacientes con enfermedad triple negativo, y ellas también, siempre y cuando tengan una enfermedad de más de 5 milímetros, serán candidatas a recibir quimioterapia adyuvante. Entonces, ¿qué hay del otro 65% de pacientes que reportan expresión de receptores hormonales? Ellas siempre deben recibir tratamiento endocrino y solo algunas veces quimioterapia. Entonces, esta decisión de ofrecer o no ofrecer quimioterapia tenemos que basarla en factores pronósticos y en factores predictivos. Ya nos exponía la doctora Arce los datos que nos arrojaron los estudios tempranos de los trialistas, en donde el uso de tamoxifeno en cuanto a recurrencia nos ofreció un beneficio de hasta el 13% a 15 años y en mortalidad un beneficio de casi un 10%. El beneficio de la quimioterapia en estos mismos estudios de los trialistas también es aparente, sin embargo, quizá un poquito menos abrumador. Tenemos un beneficio en recurrencia de aproximadamente un 8% y un beneficio en mortalidad de aproximadamente un 4.6%. Entonces, bueno, pues vemos que estos beneficios pues son menos marcados en las pacientes con enfermedad hormonosensible. Entonces, por supuesto que tenemos que estratificar qué pacientes van o no van a beneficiarse de quimioterapia en este grupo. Entonces, ¿cómo vamos a decidir esto? Tenemos que poner una balanza, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de recibir esta quimioterapia. Entonces, en pacientes que tienen un riesgo específicamente bajo de recurrencia, pacientes en un grupo pronóstico muy bueno, quizá el beneficio de agregar quimioterapia adyuvante sea únicamente de un 2% y sin embargo, si le ofrecemos la quimioterapia, tengamos el riesgo de que la paciente tenga náusea y vómito y alopecia y amenorrea y mielosupresión, inmunosupresión, neuropatía, cardiotoxicidad, leucemia, hasta en 2% de los casos, que son muy raros, pero bueno, pues sí tenemos decididamente que entender que la quimioterapia debe ofrecerse a quien realmente vaya a recibir un beneficio de ella. Entonces, para esto tenemos que además entender que es un factor pronóstico y que es un factor predictivo. Aquel que es un factor pronóstico es capaz de proveernos información sobre el resultado clínico al momento del diagnóstico, y el factor predictivo nos ofrece información acerca de la probabilidad de respuesta a un tratamiento específico. Entonces tenemos algunos factores que son tanto pronósticos como predictivos al mismo tiempo, que clásicamente usamos en nuestros servicios día a día, que incluyen, por supuesto, pues nuestro TNM clásico, el tamaño del tumor, el estado ganglionar, la presencia o ausencia de metástasis, el tipo histológico, el grado histológico, la edad. Se ha implicado consistentemente a las pacientes de menos de 35 años como de pertenecer a un grupo de peor pronóstico, la presencia o ausencia de invasión linfática o invasión linfovascular, y por supuesto la expresión de receptores hormonales y el estado del HER2. Entonces, en pacientes que consideraríamos quizá de un riesgo intermedio,
de acuerdo a estas características, es justamente en donde empiezan nuestras situaciones de dificultad en cuanto a discernir qué pacientes deben recibir o no recibir quimioterapia. Sabemos que aproximadamente el 65% de las pacientes T1B o T1C, T2, N0 o N1 hasta 3 ganglios positivos con receptores positivos y HER2 negativo tendrán un excelente pronóstico después del tratamiento convencional con cirugía, hormonoterapia y radioterapia en los casos que hayan sido llevados a cirugía conservadora. Y hasta un 70% de este grupo de pacientes de riesgo intermedio no va a desarrollar metástasis. Sin embargo, un 20 a 40% de estas pacientes son sobretratadas, es decir, reciben quimioterapia y esto tiene un impacto en su calidad de vida y un impacto económico y realmente no vemos un gran beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global. Entonces, ¿de qué forma vamos nosotros a identificar de manera confiable a los pacientes que no requieren quimioterapia? Para esto se han desarrollado a lo largo de los años diferentes firmas genómicas que, bien nos decía la doctora Arce, son de primera y segunda generación. Yo el día de hoy me voy a enfocar sobre todo en aquellas firmas que son de primera generación porque son los estudios, son las firmas que están mejor validados y son para las cuales tenemos nivel de evidencia 1 de acuerdo a la NCCN y estos son Oncotype y MammaPrint. Y bueno, existen otros como el Breast Cancer Index, como el EndoPredict, como el PAM50, que también mencionaremos brevemente. Entonces empezamos con el Oncotype. Ya les decía, esta es la prueba mejor validada, esta es la única que está validada para tener utilidad pronóstica y predictiva. Esta es capaz de identificar pacientes con mayor y menor probabilidad de beneficiarse de quimioterapia adyuvante. Está indicada en pacientes con cáncer de mama con ganglios linfáticos negativos, receptores hormonales positivos y HER2 negativo, y hay evidencia limitada en pacientes con hasta 3 ganglios positivos. Entonces, bueno, los primeros resultados de estudios mediante los cuales se validó este recurrence score provienen del NSABP B14. Y bueno, pues en este se seleccionaron entre 250 genes candidatos a expresión cuantitativa en bloques de parafina, a 16 genes relacionados al cáncer y 5 genes de referencia. Entonces, en base a estos 21 genes, se formuló una ecuación matemática para calcular un riesgo de recurrencia. Y esto por medio de un ensayo cuantitativo por reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Entonces, bueno, el NACBP B14 evaluó la probabilidad de recurrencia a distancia de acuerdo a este recurrence score en pacientes que fueron tratadas con tamoxifeno, con cáncer de mama hormonosensible, ganglios linfáticos negativos. Y entonces aquí vemos que se pudieron estratificar a las pacientes en 3 grandes grupos. Aquellas con bajo riesgo, que fueron el 50% prácticamente de este grupo, son aquellas con recurrence score de menos de 18 puntos y su riesgo de recurrencia a 10 años fue particularmente bajo, de un 6.8%. Las que recibieron un riesgo intermedio con un recurrence score de 18 a 30 puntos, tuvo un riesgo de recurrencia a 10 años del 14.3%, y aquellas de riesgo alto, que prácticamente fuera una tercera parte de las pacientes, con un RS de 31 puntos o mayor, con un riesgo de recurrencia de un 30%. Entonces, fue en base a esto que se determinó la utilidad pronóstica del uso de un recurrence score en pacientes con cáncer de mama temprano y ganglios linfáticos negativos. El siguiente estudio en validar el RS fue un grupo de pacientes de la NSABP B20, y en este estudio pues, se tuvo el objetivo de predecir el beneficio de quimioterapia adyuvante. Entonces se determinó el RS en pacientes con receptores hormonales positivos, ganglios linfáticos negativos, que fueron aleatorizadas a tratamiento con tamoxifeno o tamoxifeno con quimioterapia. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que las pacientes que tenían, perdónenme que me salté este dato último, las pacientes que tenían un riesgo de recurrencia de 31 puntos o mayor, o sea, aquellas que se describen como un grupo de alto riesgo, se beneficiaron de forma significativa de recibir quimioterapia y derivaron un beneficio de hasta el 27% a 10 años en sobrevida libre de enfermedad. Y las pacientes con un recurrence score de bajo riesgo, o sea, menor a 18, derivaron un mínimo beneficio.
Entonces, bueno, esto es lo que nos permite decir que Oncotype es una firma que nos da un valor también predictivo, y entonces es así como es determinada como una prueba de utilidad clínica, tanto por la NCCN como por las guías de ASCO. Ahora, el siguiente estudio importante en términos de validación de Oncotype es el TAILOR-RX. Este estudio ha derivado varias publicaciones recientes. Entonces, bueno, en estas pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos y ganglios linfáticos negativos, se decidió tener un punto de corte diferente. Si ustedes se dan cuenta, consistentemente he dejado de mencionar a aquellas pacientes que tienen un recurrence score de grado intermedio, porque justamente este grupo de pacientes es con el que nos sentimos un poquito más incómodos a veces en la toma de decisiones. Entonces, lo que buscó TAILOR-RX es eliminar a este grupo de pacientes de grado intermedio, cambiaron el punto de corte. Entonces, se aleatorizaron a las pacientes con 11 a 25 puntos para recibir o no recibir quimioterapia, y aquellas pacientes con un recurrence score de más de 25 puntos recibieron quimioterapia y hormonoterapia. La primera publicación que se derivó de este grupo de pacientes fue aquella que evaluó a las pacientes en el grupo de bajo riesgo, aquellas con 0 a 10 puntos por recurrence score, y ellas tuvieron un excelente sobrevida libre de enfermedad. La quimioterapia no hubiera agregado beneficio, y vemos aquí que a 5 años la sobrevida libre de enfermedad es del 99.3% y tienen menos del 1% de riesgo de recurrencia a distancia a 5 años. Entonces, sabemos ya de forma inequívoca que las pacientes con un recurrence score de hasta 10 no tienen beneficio en recibir quimioterapia sistémica. Ahora, el estudio que también ha causado mucho ruido, que se publicó apenas en ASCO, o se reportó ahorita en ASCO este año, también fue un estudio prospectivo de no inferioridad, derivado de este corte de pacientes del TAILOR-RX. Entonces, en estas pacientes de riesgo intermedio que se aleatorizaron a recibir o no recibir quimioterapia, se mostró no inferioridad. Entonces, hubo una eficacia similar entre las pacientes que recibieron y no recibieron quimioterapia a 9 años de seguimiento. En todos los grupos, menos cuando se hizo un subanálisis para las pacientes que tenían menos de 50 años de edad. Entonces, en este grupo de pacientes, cuando el RS era de 16 a 25 puntos, se encontró un beneficio marginal para quimioterapia. Este beneficio no se encontró en pacientes de más de 50 años, entonces podemos con confianza decir que en pacientes de más de 50 años con RS de 25 puntos o menos, tampoco es importante o valioso ofrecer quimioterapia sistémica. Sin embargo, en pacientes que tienen menos de 50 años, sí tenemos que platicar los pros y los contras con ellas. Ahora, ¿qué hay de la evidencia del Oncotype en pacientes con ganglios positivos? Este estudio fase 3 de SWOG fue un estudio retrospectivo en donde se incluyeron 367 mujeres con hasta 3 ganglios positivos, receptores positivos, y ellas fueron aleatorizadas a recibir quimioterapia con hormonoterapia o solamente tamoxifeno. Entonces, en las pacientes con RS de más de 30 puntos se observó un beneficio en sobrevida de hasta un 43% en presencia de quimioterapia, pero este mismo beneficio no se observó en las pacientes clasificadas como grupos de bajo riesgo. Entonces, aquí podemos ver que las curvas se abren para las pacientes con recurrence score de alto riesgo, y para estas pacientes con recurrence score de bajo riesgo y ganglios negativos, podemos inferir que no hay un beneficio. Aunque hay que tomar estos datos con algo de cautela, puesto que es un estudio retrospectivo y es una corte de pacientes pequeño. El siguiente estudio que ha validado o que ha intentado darnos algo de información con respecto al uso de Oncotype en pacientes con ganglios positivos es el plan B del grupo alemán. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar pacientes con cáncer de mama temprano, pero con características de alto riesgo, hasta 3 ganglios positivos, fueron estratificadas de acuerdo a su RS, y aquellas que tenían
RS de menos de 11 puntos recibieron únicamente tratamiento endocrino, a pesar de tener hasta 3 ganglios positivos. Entonces, aquí podemos ver que este grupo de pacientes que tenían hasta 3 ganglios positivos tuvieron una excelente sobrevida libre de enfermedad a 5 años, a pesar de no haber recibido quimioterapia. Entonces, bueno, pues esto también es una conversación que podemos tener con nuestras pacientes cuando estamos discutiendo los pros y los contras de que reciban o no reciban quimioterapia, y podemos pensar en que posiblemente el Oncotype sea una prueba útil en pacientes de 1 a 3 ganglios. Sin embargo, no vamos a saberlo de forma definitiva hasta que se reporten los resultados de Responder, que es un estudio clínico que ya cerró reclutamiento, está en fase de vigilancia, pero justamente lo que ellos buscaron hacer fue aleatorizar a pacientes con 1 a 3 ganglios positivos a recibir o no recibir quimioterapia, también estratificándolas de acuerdo a su RS de 0 a 13 puntos y de 14 a 25. Entonces, bueno, estaremos ansiosamente esperando esos resultados. Ahora, el siguiente perfil que les quiero mencionar es MammaPrint, es el perfil de 70 genes o perfil de Ámsterdam. Y este es el único estudio que está aprobado por la FDA para determinación del pronóstico en pacientes con etapas 1 y 2, ganglios linfáticos negativos y tumores de menos de 5 centímetros. Esto es importante porque muchos de nosotros nos enfrentamos a los gastos de seguros médicos, en donde cada vez es más difícil lograr que le autoricen a nuestras pacientes un perfil genético o genómico. Y al estar aprobado por la FDA, este es uno de los paneles que con frecuencia no nos niegan. Este anteriormente requería muestras frescas, ahora se procesa también en bloques de parafina, y ellos seleccionaron de entre 25,000 genes, 70 genes que podían predecir pronóstico, y pues es básicamente un estudio que tiene un resultado binario, que es también lo que le gusta a muchos clínicos, en donde se elimina ya este grupo de pronóstico intermedio, con el cual pues hay a veces información que no es muy concisa. Y se ha encontrado que el MammaPrint es un marcador pronóstico independiente que identifica de mejor manera a las pacientes con buen pronóstico que los criterios clínicos clásicos, sobre todo cuando se compara MammaPrint con Adjuvant Online, por ejemplo. Y se ha validado también en estudios retrospectivos con ganglios linfáticos negativos y positivos. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo ellos tomaron pacientes con tumores de menos de 5 centímetros, pacientes de más de 55 años de edad, y bueno, lo que hicieron fue identificar los genes que se relacionaban con metástasis a distancia en pacientes a 5 años, y aquellos genes que estaban presentes en pacientes que no tenían estas metástasis a distancia. Entonces, aquí vemos cómo se reporta de forma binaria, tanto en grupos de pacientes con ganglios linfáticos positivos como ganglios linfáticos negativos, y el reporte generalmente también es muy sencillo de leer, es simplemente alto riesgo o bajo riesgo. El resultado bajo riesgo tiene un 10% de probabilidad de recurrencia sin tratamiento adicional, y el grupo de alto riesgo tiene un 29% de probabilidad de recurrencia sin tratamiento adicional. Ahora, con MammaPrint, uno de los estudios que han resultado más valiosos es el MIND-ACT. Este estudio lo que hizo fue incluir a pacientes que habían sido llevadas a cirugía, y en ellas se comparaba su score por MammaPrint con el score que recibían por Adjuvant Online. Y aquellas pacientes que tenían un score de bajo riesgo por Adjuvant Online y un score de bajo riesgo por MammaPrint no recibían quimioterapia. Aquellas que tenían un alto riesgo por MammaPrint y un alto riesgo por Adjuvant Online recibían quimioterapia. Y aquellas pacientes que eran discordantes, ya sea que fueran clínicamente de alto riesgo y MammaPrint bajo riesgo o viceversa, fueron aleatorizadas a recibir o no recibir quimioterapia. Entonces, este estudio tenía la idea de identificar subgrupos de pacientes con bajo riesgo de recurrencia a distancia, a pesar de tener factores de alto riesgo clínico. Se incluyeron 6,693 mujeres, de las cuales un 20% tuvo ganglios positivos. Entonces, aquí vemos representado nuestro grupo de ganglios linfáticos positivos, que es también lo que es muy relevante con MammaPrint.
Y bueno, lo que se vio es que aquellas pacientes con riesgo clínico bajo reciben poco beneficio a pesar de su resultado con MammaPrint. Entonces, aquí podemos ver al centro este grupo de pacientes discordantes. Son las pacientes que tenían ya sea bajo riesgo clínico y MammaPrint alto riesgo o viceversa, y podemos ver que pues si tenían riesgo clínico bajo no recibieron beneficio. Y bueno, pues también en estas gráficas podemos ver que en general las pacientes que tenían bajo riesgo clínico, a pesar de tener un MammaPrint de alto riesgo, tampoco recibieron beneficio. Entonces aquí pues la sobrevida a 5 años fue del 95% con quimioterapia y del 94% sin quimioterapia. Entonces pues lo que sabemos aquí es que las pacientes que tienen un MammaPrint de bajo riesgo, aunque tengan criterios clínicos de alto riesgo, pueden omitir quimioterapia. Sin embargo, las pacientes con bajo riesgo clínico, a pesar de tener un MammaPrint de alto riesgo, podrían también omitir quimioterapia. Otros perfiles que podemos mencionar son el PAM50, el EndoPredict y el Breast Cancer Index. El PAM50 es un perfil de 50 genes, caracteriza el tumor de acuerdo a su subtipo intrínseco y calcula el riesgo de recurrencia, estratificando a pacientes con receptores positivos en subgrupos de riesgo alto, medio y bajo. Se realiza también en parafina y es predictivo de pronóstico en pacientes con ganglios linfáticos negativos. EndoPredict es un perfil muy interesante también. No andamos más en él porque el nivel de evidencia clínica que tenemos es un 2A, está validado únicamente para ser un factor pronóstico. Sin embargo, bueno, utiliza PCR para identificar 11 genes, incluyendo 3 de referencia, y calcula un índice pronóstico. Tiene también una fórmula matemática que incluye los factores de riesgo clínico, que son tamaño de tumor y número de ganglios linfáticos afectados, hasta 3, para calcular un EP-Clean Score. Y bueno, pues esto ha sido útil en la identificación de pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, con bajo riesgo de recurrencia, sin quimioterapia, y también se ha implicado para identificar pacientes con bajo riesgo de recurrencia tardía. Entonces, bueno, algunos han comentado que este estudio podría ser útil para identificar pacientes que pudieran o no pudieran beneficiarse de hormonoterapia extendida, que seguramente más adelante nos hablarán un poquito al respecto. Y también se procesa en parafina. Y tenemos el Breast Cancer Index, que realmente es una fusión de 3 genes asociados a riesgo incrementado de progresión en cáncer de mama. Y bueno, pues se ha visto también que tiene una correlación significativa con la sobrevida libre de enfermedad, independientemente del tamaño tumoral, grado y estado ganglionar, y predice también la respuesta endocrina en pacientes con receptores hormonales positivos. Y también se ha implicado como un panel que puede utilizarse para decidir ofrecer o no ofrecer hormonoterapia extendida en nuestras pacientes. Entonces, bueno, las conclusiones son que todas las pacientes con cáncer de mama con receptores estrógenos positivos, ganglios linfáticos positivos, quizá hasta 3, que como ya les platiqué es algo que todavía está en duda, bueno, todas necesitan tratamiento sistémico, más bien lo que está en duda es si podemos omitirlo en pacientes con hasta 3 ganglios positivos. La biología del tumor es relevante, no todas las pacientes necesitan quimioterapia. Necesitamos personalizar el tratamiento, entonces estas firmas que son pronósticas y predictivas pueden asistir en la toma de decisiones, pero nunca deben sustituir un buen juicio clínico, y tenemos también siempre que darle importancia al TNM clásico. Entonces se necesita más evidencia y mayor tiempo de seguimiento para validar muchas de estas pruebas, y necesitamos definitivamente más evidencia en las pacientes que tienen hasta 3 ganglios positivos. Y bueno, evidentemente siempre estamos buscando cómo minimizar el tratamiento, cómo minimizar los impactos del tratamiento sobre la paciente, pero no olvidemos que también nuestro objetivo es curar, entonces tampoco queremos dejar a las pacientes subtratadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica clínica diaria? Hay que discutir los datos. Si tenemos pues una junta multidisciplinaria, creo que siempre es el mejor escenario en donde pueda discutirse el tratamiento con un paciente.
Tenemos además que reconocer que hay mucha heterogeneidad en la práctica y tenemos que individualizar cada caso. Para las pacientes de bajo riesgo clínico, generalmente estas son grado 1, con un bajo índice proliferativo, los ganglios linfáticos negativos, los receptores hormonales intensamente positivos y tumores pequeños. En realidad podemos con seguridad omitir incluso la petición de pruebas genómicas y ofrecer únicamente hormonoterapia, pero en aquellas pacientes con riesgo intermedio, y esto incluye pues pacientes con ganglios linfáticos negativos hasta el día de hoy, podemos solicitar Oncotype, que hasta el día de hoy es el único que es predictivo y pronóstico y bueno, pues categoría 1 por la NCCN. Y para las pacientes que tienen un riesgo clínico un poco más alto, específicamente aquellas pacientes con 1 a 3 ganglios positivos, no dejemos de vista que todavía el tratamiento estándar para estas pacientes es quimioterapia. Si bien ya les presenté varios estudios en donde se han incluido algunas pacientes con hasta 3 ganglios positivos y scores de bajo riesgo, todavía al día de hoy no tenemos evidencia sólida como para omitir quimioterapia en estas pacientes. Y bueno, pues al final del día, si decidimos nosotros omitir quimioterapia en este grupo de pacientes, pues sí tiene que ser una decisión que sea consensada y exponiendo riesgos y beneficios con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Las guías nos recomiendan que en pacientes con tumores de más de 5 centímetros, de más de 5 milímetros, consideremos la petición de pruebas genómicas y también en pacientes con ganglios linfáticos positivos podemos solicitar estas pruebas. Entonces, creo que esto está un poco pequeño para que lo puedan ver desde donde están sentados, pero bueno, aquí la intención era mostrarles que hasta el día de hoy Oncotype tiene nivel de evidencia 1 como factor predictivo y pronóstico para esta toma de decisiones, y también MammaPrint tiene nivel de evidencia 1. Ok, gracias.